Viajeros, ¿en qué país encontraste la gente más amable y la más hostil? Soy de Noruega y fui a Bali, Indonesia, por un año. Debo decir que esos hindúes son probablemente las personas más amables del mundo, siempre y cuando les respetes y seas una buena persona también. Vi a una chica ebria que fue dejada por un taxista privado, la noche anterior, recibir 200,000 rupias devueltas en el hotel a la mañana siguiente, por el mismo tipo. 200,000 rupias equivalen a $16, muy poco valor en coronas noruegas. Es increíble ver cuánto dinero es esto para los locales, y lo poco que es para nosotros. El tipo se negó a quedárselo. También vi a la gente del pobre pueblo pesquero, en el que vivíamos, colaborar para conseguir un veterinario que se hiciera cargo de un perro callejero con una pierna rota. Después de un mes, regresó, tan saludable como siempre. Uno de los locales me dijo que creían que el perro era una prueba, enviada por sus antepasados para decidir si eran lo suficientemente buenas personas, y que nadie quería reencarnarse como un animal miserable. Tailandia tenía a la gente más amable y acogedora. Honestamente, no puedo pensar en un lugar donde pareciera que la mayoría de las personas fueran hostiles o poco acogedoras. La clave, creo, aprendida al vivir y visitar muchos países, es hacer un esfuerzo. Si vas a otro país y esperas que hablen tu idioma, o compartan tu cultura, estás siendo bastante ignorante. El choque cultural siempre ha sido un concepto extraño para mí. La idea de sorprenderse por una diferencia cultural implica la suposición de que la cultura de otra persona debería ser igual a la tuya, y estás sorprendido, o impactado, de que no lo sea. Siempre que viajes, haz un esfuerzo por aprender sobre la cultura que estarás visitando. Aprende algunas frases, lleva contigo un diccionario de bolsillo, mantén una mente abierta y asume que las personas harán las cosas de manera diferente. Sorpréndete agradablemente por las similitudes, no te horrorices por las diferencias. Cuando vivía en Italia, lo veía todo el tiempo. Los turistas entraban a una tienda y de inmediato preguntaban, ¿hablan inglés? La respuesta casi siempre era un brusco no, y no se hacía ningún esfuerzo por ayudar al turista. En cambio, si el turista entraba con un diccionario de bolsillo y hacía un esfuerzo, incluso si su acento y pronunciación eran horribles, eran recibidos con sonrisas cálidas, y los dueños de las tiendas que hablaban inglés, alemán, francés, español, lo que necesitaran, eran serviciales, amables, educados, y hacían un verdadero esfuerzo por ayudarles, porque el turista había hecho un esfuerzo. Hacer ese esfuerzo muestra una apreciación por la cultura, el país y la gente que estás visitando. Muestra respeto y entendimiento, y serán recibidos con respeto y entendimiento. Recuerda siempre que cuando visitas otro país, eres un invitado, y debes comportarte como lo harías si fueras un invitado en la casa de alguien. He viajado a 20 países y vivido en 3. Creo que los brasileños son, con mucho, las personas más amables. Un amigo de un amigo te invitaría a cenar solo para hacerte sentir cómodo, y luego todos en esa cena automáticamente eran tus amigos también. Son muy cercanos a sus familias y muy dulces y generosos. Parecen vivir con una cierta tranquilidad y felicidad. Además, perdí mi billetera en un barrio pobre cuando se cayó de mi bolsillo trasero. Unos días después, recibí un mensaje en Facebook de alguien que la había encontrado y vio que era estadounidense. Así que supuso que tenía Facebook. Creó una cuenta en una biblioteca solo para contactarme y devolverme la billetera. Cuando fui a recogerla, la señora vivía en una pequeña choza en una favela. Todo mi dinero y tarjetas estaban allí. Intenté darle algo de dinero para agradecerle, pero ella se negó, diciendo que solo quería hacer lo correcto. Increíble. En mis viajes, ningún lugar en la Tierra se compara con la gente del sudeste asiático, específicamente Laos, Tailandia y Birmania. Una perspectiva comunal sobre la vida está tan arraigada en su cultura que muchos de ellos actúan de manera increíblemente desinteresada, especialmente en las áreas rurales. Así que cuando ven a un extranjero, su primer pensamiento es, aunque esta persona no es de aquí, está aquí ahora, y es mi deber como miembro de mi comunidad hacer que esta persona se sienta bienvenida aquí. No puedo decirte cuántas veces los locales me han invitado a sus hogares y me han alimentado como viajero, incluso en áreas extremadamente empobrecidas. Si alguien quiere acercarse a una cultura que te recibe con los brazos abiertos, vaya a las zonas rurales de Tailandia, Laos o Birmania. Más amigable, Gran Bretaña, Londres.
Todos eran muy cálidos conmigo, algunos eran incluso lo suficientemente amables como para ayudarme a encontrar el lugar sin que yo se lo pidiera. No esperaba esa amabilidad antes de llegar, ya que muchos de mis amigos que han estado allí, la mayoría amigos hombres, me dijeron que los británicos son un grupo de racistas y groseros. Resultó que estaban equivocados en mi caso. Pensándolo bien, tal vez sean amables conmigo porque soy una chica menos amigable. Es difícil elegir uno porque ningún país al que he ido ha sido completamente antipático. Pero mis peores experiencias de viaje ocurrieron en Polonia. Un artista de performance en la plaza de Cracovia hizo ese movimiento chino hacia mi mamá, lo cual fue realmente ofensivo. Menos amigable, Perú. Conocí a algunas personas amables, pero en general la gente parecía bastante apática. Una amiga fue acosada en la calle también. Sí, sé que esto puede suceder en cualquier lugar, pero fue excepcionalmente asqueroso. Más amigable. Un empate entre Corea del Sur e Islandia. En Corea del Sur, las personas mayores me tratan como si fuera su nieto. Y en Islandia, tuve más desconocidos que se acercaron a mí para tener conversaciones amistosas que en casi todos los demás países combinados. Aunque estoy bastante seguro de que estaban ebrios. El país más amigable, Filipinas. Sonrisas por doquier de casi todos, desde Manila hasta las regiones rurales, fue simplemente increíble. El país menos amigable, Nicaragua. 2 tipos intentaron asaltarme mi primera noche allí. No podías escapar de las personas pidiendo dinero, y había grupos de carteristas merodeando por las calles durante la fiesta de las corridas de toros. En general, había una vibra realmente desagradable y tensa en todos lados, excepto en algunos albergues que eran geniales y me mantuvieron en el país durante un mes. Las personas de Taiwán deben ser las más amigables que he encontrado. Puedes entablar una conversación y compartir una cerveza con completos desconocidos en cualquier restaurante. La gente se esfuerza mucho, literalmente, por darte direcciones o ayudarte a encontrar tu destino. Con la excepción de 1 o 2 taxistas, nunca conocí a una persona desagradable en Taiwán en los 6 años que viví allí. Como un adolescente noruego normal, principalmente he viajado a países del sur de Europa como Portugal, España y Grecia durante mis vacaciones. La gente en Grecia era muy amigable, lo cual no es una sorpresa considerando que la pequeña isla que visitamos basaba su economía principalmente en el turismo y los tomates. Pero el país más amigable al que he ido, para mi sorpresa, fue Zambia. Zambia es un país muy pobre, con muchos problemas sociales como el matrimonio infantil, la educación costosa y el VIH-Sida. Viajamos mucho por la sabana, y no podía imaginar cuántas personas vivían en medio de la nada, sin trabajo ni planes para el futuro. La mayoría de ellos cultivaba vegetales para alimentarse, y tenían puestos a lo largo de la carretera, donde intentaban venderlos a los viajeros. Para resumir, la persona promedio en Zambia no tenía nada. A pesar de eso, cada persona que conocimos era súper amigable. Si saludas a una persona al azar en la carretera, te garantizo que te responderá con un amigable: «Hola, ¿cómo estás?». Ya se hablé. Eso fue divertido. Mi papá y mi hermano fueron a Francia para un torneo de ajedrez cuando mi hermano tenía 11 años. Esto debió ser alrededor de 1996, y mi hermano participaba en el torneo, como lo hacía a menudo en esos años. De todos modos, una noche, otro equipo, él recuerda que era el equipo inglés, se estaba burlando de mi hermano y terminaron lanzando sus zapatos por unas escaleras en el hotel. Esto ocurrió alrededor de las 11 de la noche, y el vigilante de la noche encontró esto irritante, por alguna razón. Puedo imaginar que los chicos estaban siendo ruidosos, así que eso al menos es comprensible. Cuando mi hermano fue a buscar sus zapatos, este tipo lo agarró y casi lo empuja por el siguiente tramo de escaleras, le gritó y le dio una bofetada en la cara. Para dar un poco de contexto, abofetear a tus propios hijos es un gran no en nuestra cultura islandesa. Abofetear a los hijos de otra persona está completamente fuera de lugar. Por suerte, en ese momento pasaron mi papá y el entrenador del equipo, y mi papá estaba completamente impactado al ver a su hijo siendo atacado. Le lanzó una serie de insultos al hombre, en islandés, ya que no hablaba francés, y el vigilante no hablaba inglés. A la mañana siguiente, el gerente del hotel se acercó y les pidió de manera cortante que abandonaran las instalaciones por estar perturbando a los otros huéspedes. Edith, no hace falta decir que después de esto no tuvimos la mejor impresión de Francia. Italia, Francia y Japón tenían personas súper amables,
En Italia, mi madre intentaba hacer una llamada al alojamiento justo afuera de la estación de tren, y un tipo le dio su tarjeta telefónica para hacer la llamada. Claro, solo le quedaba como $5, pero aún así es bastante amable por parte de alguien que acabas de conocer hace 3 segundos. En Japón, el chico que hablaba japonés se perdía cada 5 malditos minutos, y teníamos personas que pasaban como 10 minutos guiándolo, para que nos guiara por la ciudad, incluso en áreas rurales. Cuando visité Francia, hice todo lo posible por aprender tanto del idioma como pude, e hice todo lo que pude para tratar de desenvolverse en las interacciones. Todos en Estados Unidos me decían que los franceses, especialmente los parisinos, se enojarían, y me hablarían en inglés e incluso intentaba hablar francés. Cada vez que intentaba hablar francés, me corregían, me explicaban la gramática, y luego me explicaban en inglés lo que había dicho, y continuaban la conversación en francés. La única persona que alguna vez se enojó conmigo por faltar al respeto a su idioma fue un viejo grosero en un pueblo rural de canteros llamado Bares. ¿O Beres? No estoy seguro. Estados Unidos ha tenido a las peores personas, en su mayoría. Cuando estuve en Cleveland, algunos indigentes me lanzaron latas de Olde. Todo y todos en Los Ángeles son unos groseros sin razón alguna. Y un tipo en un alojamiento se enojó cuando le dije que realmente no me gustan los grits en Texas. Sin embargo, algunos lugares son mejores que otros. Washington, D.C. fue en realidad bastante genial. Y las personas que no eran indigentes en Cleveland fueron bastante amables. Todos en Hawái están en alguna etapa de ser indigentes, pero todos son relajados, así que a nadie realmente le importa. Nueva Orleans tenía la mejor comida y jazz que he experimentado, y todos lo sabían. Inglaterra es más seria, pero se toma en serio ser cortés, así que eso está bien. Canadá está en la lista a continuación. ¿Dónde están mis torontonianos? No tengo muchas historias sobre mí, pero puedo testificar por mi papá. Los países africanos tienen algunas de las personas más amables que podrías conocer. Son pobres, pero parece que sobreviven juntos, porque tienen que hacerlo. Él compró algunos pañuelos para mi mamá de los niños de allí, pero todos fueron tan amables al respecto, aunque mi papá se sintió mal porque no pudo comprar algo de cada uno. Francia, dependiendo de dónde te encuentres, tiene algunas de las personas más amables y algunas de las peores que podrías imaginar. Mi papá formó parte de un programa de intercambio estudiantil en la era de las cavernas. Me mataría por eso. Y su familia anfitriona fue increíble, al igual que la comunidad que los rodeaba. Pero si vas a París, ten cuidado. Mi papá casi fue engañado cuando el hotel intentó hacerle una trampa a él y a mi mamá, que estaba embarazada y tenía asma. Les dieron una habitación de fumadores cuando mis padres claramente pagaron por una habitación de no fumadores. Ellos esperaban a unos estadounidenses tontos, pero se encontraron con un americano que podía gritarles círculos en francés. Edith, Canadá. Sé que es un estereotipo, pero no podrías enojar a un canadiense si lo intentaras. Irak. Poco amigable porque, bueno, guerra. Pero teníamos a un nacional iraquí como electricista, con quien hicimos amistad, un gran tipo. Su esposa necesitaba atención médica, y nuestro pelotón contribuyó y juntó como $80 estadounidenses. No es una cantidad muy significativa. Y aparentemente esto le permitió recibir algún tipo de tratamiento que le cambió la vida. Nunca supimos exactamente para qué era, pero ella caminaba unos 10 kilómetros de un lado a otro, para traernos comida cada noche durante un mes. No pudimos lograr que se detuviera. Mejor. Comida. Jamás. Me pregunto cómo estará esa familia. Más amigables. Filipinas. Estaba manejando en Manila, que es una gigantesca megalópolis, cuando mi auto se descompuso en medio de lo que ellos llaman traffic. Durante la hora pico, varios extraños empujaron mi automóvil hasta una estación de servicio. 2 de ellos se quedaron conmigo hasta alrededor de las 10 de la noche mientras organizaba la grúa, etc. Nunca quisieron dinero, yo ofrecí. Solo querían ser útiles. Por mucho que amo los Estados Unidos, donde vivo, intenta hacer eso en cualquier ciudad metropolitana de Estados Unidos. Menos amigables. India. Sin duda, hay una cultura de competencia desleal y traiciones que me tomó por sorpresa. Encontré una gran diferencia entre las personas de Laos y Vietnam. Mientras que casi cada persona en Laos era casi abrumadoramente alegre y acogedora, tan pronto como cruzamos la frontera, una marcada diferencia fue evidente.
Incluso los guías turísticos y el personal del hotel parecían estar demasiado gruñones y poco serviciales con los turistas. Tal contraste fue un shock para los países vecinos. He viajado a unos 55 países en 6 continentes como mujer que viaja sola, y honestamente, hay algo que decir sobre los estadounidenses del Medio Oeste. La genuina preocupación e interés en la vida de alguien que acabas de conocer en la calle, incluso cosas pequeñas como cómo todos se sostienen la puerta el uno al otro. La gente en otros países realmente no escucha sobre eso. Cuando empiezo a explicar cosas como que las personas no se molestan en cerrar con llave sus puertas fuera de las ciudades porque todo es perfectamente seguro, te miran como si estuvieras loca. Cabe mencionar que las personas que fueron más amables conmigo fueron en realidad sudafricanos, específicamente afrikaners. Dicho esto, tengo dudas en mencionarlos en el puesto general número 1 porque muchos afrikaners todavía son seriamente racistas. Así que, aunque fueron más amigables y amables conmigo de lo que te puedes imaginar, no creo que hubiera sido lo mismo si no fuera una mujer blanca. Tampoco puedo ayudar mucho en cuanto a la falta de amabilidad, porque el mundo es un lugar grande y tiendo a no viajar a lugares que creo que serían hostiles para una mujer viajando sola, es decir, Arabia Saudita, India, etc. Me he encontrado con personas groseras, claro, pero hay idiotas en cada cultura. Honestamente, las personas menos amigables siempre han sido los viajeros europeos que se volvieron groseros una vez que escucharon que era estadounidense. El más amigable, Siria. Fui hace aproximadamente 5 años y recuerdo haber entrado en una tiendita muy pequeña donde había 3 hombres sentados detrás del mostrador. Solo había entrado para comprar una barra de chocolate, pero me hicieron sentar, me ofrecieron té y un bocadillo, y me hicieron preguntas en un inglés entrecortado. A pesar de ser una mujer de 18 años en ese momento, no sentí ninguna vibra extraña de su parte y disfruté los 20 minutos que pasé con ellos. El menos amigable. Probablemente, Francia. Pero mi familia descubrió que si intentabas hablarles en francés, generalmente se volvían un poco más amistosos. Después de vivir en Irlanda, los Estados Unidos, México, los Países Bajos, Inglaterra y Dinamarca, y de viajar a muchos otros lugares, tendría que decir que las personas más amables que he conocido son los brasileños. Fui allá por Navidad para visitar a la familia de mi novia hace 3 años, y a pesar de que mi portugués es terrible, ellos hacían un esfuerzo por intentar hablar inglés conmigo. Todos fueron súper amables, y después de casi un mes completo allí, no tuve una experiencia mala. Ahora, ¿las personas menos amables? Probablemente en España. He estado allí como 6 veces diferentes. Barcelona, Mallorca, Málaga, Marbella. Es realmente bonito, pero mucha de la gente allí te trata mal. Y yo también hablo español casi fluidamente. En particular, Mallorca tiene a las personas más groseras. Una noche, en un restaurante, tuvimos un mesero que literalmente nos ignoraba mientras se reía con sus amigos, y hasta nos reprendía por beber en su establecimiento en español, justo enfrente de nosotros. Los más amables fueron los noruegos y suecos. En ese momento estaba viajando en bicicleta, es una locura la cantidad de personas que nos invitaron a quedarnos en sus casas o a compartir la cena con ellos. Incluso el simple hecho de que nos ofrecieran una ducha fue una bendición. Los menos amables fueron las personas de Letonia y Lituania. No escuché una sola excusa, ni vi una sola sonrisa. Americanos, no se preocupen, ustedes también fueron amables. ¿Los más amistosos? Suecia, ese lugar estaba lleno de personas increíblemente amables que querían mostrarme Estocolmo y probar comidas raras. Surströmming. ¿Por qué? Lo extraño fue que cuando estaba cerca de suecos, hablaban en inglés tanto conmigo como entre ellos. Eso me hacía sentir muy bienvenido. Generalmente cuando viajas al extranjero, te encuentras con locales que te hablarán en inglés, pero se comunicarán entre ellos en su idioma, usualmente para ocultar las cosas malas que dicen sobre ti. Los menos amistosos, alemanes y canadienses. Alemania tenía mucho que ver con la cultura, supongo. Todos parecían tan rígidos y descontentos. Dios no lo quiera si sonrío a alguien mientras le agradezco por ayudarme. Eso siempre me ganaba miradas de desprecio. Y Canadá. Oh, Canadá. Siempre me río cada vez que veo comentarios en Reddit sobre lo amables y educados que son los canadienses. Porque las únicas personas con las que me encontré allí eran algunas de las más groseras, poco amigables, poco serviciales y ligeramente racistas que he conocido. ¿O ustedes simplemente mantienen a todos sus idiotas confinados en Vancouver y Ottawa?
Honestamente, después de vivir y visitar muchas favelas brasileñas o barrios marginales, he notado que la comunidad en el área es una de las más agradables que he visto. El hecho de que muchos sean pobres nunca les pasa por la mente. La mayoría de los favelares ya se encuentran en una situación difícil, por lo que tienden a abrazar y valorar las pequeñas cosas de la vida. Si alguien quiere conocer la cultura brasileña, visitar las favelas y su profundamente cultural comunidad, debería ser el primer lugar que visiten. Mis mejores experiencias han sido visitar partes aisladas, generalmente islas, de países que siempre quieren mostrarte cuánto mejor son que las áreas principales. Cerdeña, Italia, Creta, Grecia, Córcega, Francia, Andalucía, España y las Islas Arran, Irlanda, tenían personas que, en mi opinión, eran considerablemente más amables que sus contrapartes en el continente. La excepción a esto es Barcelona. Esos tipos son desastrosos. Disculpa, no hablo bien francés. ¿Hablas inglés? Esta es la frase más importante que un hablante de inglés debe conocer en París. 100% encontré que el estereotipo es cierto. Si intentas hablar inglés con un parisino, él o ella será la persona más grosera que hayas conocido. Pero si intentas un poco de francés primero, son como la gente de ciudad en cualquier lugar. París está recibiendo una mala reputación en este hilo. Para ser justos, todavía no van a ganar premios de amabilidad, pero son lo suficientemente agradables si intentas un poco. A todos los turistas que se quejan de ser estafados. Mi esposa y yo hemos estado en 35 países. Si estás comprando algo en una zona turística, están tratando de estafarte. Así es como ganan su vida. Si estás en un taxi, aproximadamente el 40% te estafará. Si el taxi está en Italia, la cifra se acerca al 80%. Los conductores de taxi, más justos en su conjunto que he encontrado, están en Alemania. No soy una persona amigable, así que me cuesta juzgar, pero Tailandia y Camboya son tan educados que parecerá que son amigables. Viví en Japón durante 2 años, y en realidad tuve algunos amigos para jugar golf y una familia japonesa con la que realmente éramos amigos, pero creo que la cultura allí apesta.